Hoy conversamos con Josefina Dovinger Álvarez Kioto en el marco de la presentación de su libro Recordar para volver al corazón. Además, escucharemos al grupo Montuca Sound System y la agenda cultural de la semana. ¡Comenzamos! Recordar para volver al corazón. El libro oscila entre el ensayo, las memorias y el testimonio reflexivo y de opinión. Es un conjunto de escritos cuyo fin es el transitar las búsquedas que dan sentido resiliente al contexto social e histórico dentro del cual creció la escritora. Sobre todo considerando los cambios rápidos y atroces que se vivían y actualmente se viven en Honduras. Josefina Dovinger Álvarez Kioto nació en Tegucigalpa. Es investigadora social y consultora independiente, experta en prevención y seguimiento de la trata de personas, violencia sexual contra las mujeres y adolescentes. Asimismo, dedica una elevada atención a la gestión cultural y artística, con énfasis en intervenciones creativas resilientes. El libro en su faceta original siempre también tenía más la vinculación de este término sobre aprender a volar como el colibrí. Para mí ese era un poco el inicio de la propuesta, con la implicación de que es un proceso de recuerdo. El colibrí, desde una lectura de metáfora, es una ave latinoamericana, es una ave que solo existe en este continente y Honduras tiene una diversidad maravillosa y es la única ave que puede volar hacia atrás, que nos lleva hacia el pasado y también tiene la capacidad de volar hacia el futuro con un gran, único, un mecanismo impresionante que significa el detenerse en el momento en que está en el vuelo. Ese es un trabajo de recuerdo, el recordar o el recuerdo como tal es tiene la palabra se construye de ese prefijo que se llama volver a pasar por el corazón. Ese re es el pasado de cordari, que es corazón, y es volver a pasar lo vivido por el corazón. Es un proceso casi maravilloso, yo le digo que es un proceso de construcción, es un proceso de sanación, porque el elemento del libro se llama Recordar para volver al corazón, el cuerpo, territorio de resistencias y de transformaciones, un territorio de sentido. El cuerpo es el elemento que recuerda lo vivido. Entonces el libro tiene diferentes historias o relatos que algunas, cuando yo empiezo a narrarlas, yo las empiezo a recordar que son memorias, recuerdos que se quedan estampados en el cuerpo. O sea, ¿cuál es esa memoria corporal que me dice a mí la información que yo necesito saber? Eran recuerdos que yo no los tenía presentes, eran recuerdos que quedaban como una cicatriz, como una marca que eran como borrosas, pero no sabía dónde estaban. Y esos eran los recuerdos que empecé a tratar de trabajar, ¿no? Como estas heridas, estas cicatrices que están ahí, ¿por qué están ahí si ya no las recuerdo y qué sentido tenían? Eran historias repetitivas que a veces uno se levantaba y decía, ahí está. O sea, no eran solamente recuerdos que me provocaban ciertas emociones particulares, sino esa ausencia de esa información de esos recuerdos. Eso fue el punto. Como esa información de la memoria del cuerpo estaba como anunciada, pero no tenía la claridad para poderla nombrar, el arte es el lenguaje que tenía la expresión y me permitía a mí nombrar ese elemento. Es como la poesía, son estos elementos estéticos, lenguajes estéticos que son capaces de nombrar una realidad que muchas veces es innombrable, incomprensible, pero que el arte tiene esa capacidad sensorial de transmitirnos esa información. Ese era como el punto central. Entonces, el tema para mí, el tema de la memoria colectiva en esta situación actual donde hay tanta fractura dentro de una desvinculación con el pasado. Entonces, uno de los relatos que están dentro del texto muy marcante en mi vida fue un evento que recordaba y no sabía cómo ubicarlo en un contexto histórico y tenía que ver con un recuerdo de familia.
Entonces, mientras fui trabajando, haciendo el trabajo de construcción, me di cuenta que en el imaginario habían muchos elementos de la subjetividad, de la cotidianidad, que no se hablaban. Hay ciertos temas que dicen, eso tiene que quedarse en el silencio, eso no se habla, esos son temas que nos duelen, mejor no recordar. Lo sabemos todos, en algún momento que la COFADE con el Comité de Familias de Desaparecidas hacían reclamos sobre la situación de estos cuerpos, les decían, mejor olvide, que cuando usted olvide se va a sentir mejor. Entonces hay una reiteración de que la memoria y el colectivo tiene que olvidar para estar bien. Entonces yo sentía que ese ocultamiento de esa situación no me permitía explicarme muchos elementos de mi vida. Porque duele, porque se está juzgando, porque se está violentando una imagen, una idea de algo que amamos, digamos. Para mí, este proceso lo vivo desde el extranjero, por decirlo, ¿no? Entonces, desde mi situación de migrante, a mí me duele la patria, por decirlo, me duele el país, me duele ese momento que viví y que ya no está. Entonces, es un proceso de reconstrucción intenso, ¿no? Para mí, uno de los aprendizajes en estos últimos 3 años, 2 cosas. Colombia me permitió a mí detenerme. Colombia es uno de los países que ha trabajado los duelos y ha tenido poblaciones con unos niveles de violencia y de sufrimiento, y son pueblos que se han levantado en ese proceso de reclamar la dignidad. Esa posibilidad de reconstruir, de enfrentarse al dolor, fue un proceso de aprendizaje importante en esta línea. Yo sentí esa ausencia y también la necesidad de recuperar el espacio de diálogo. Cuando uno no tiene el espacio para compartir las vivencias, las estructuras y las bases elementales de conocer al otro se pierden. En el mismo proceso de construcción, las historias fueron narrándose como momentos simplemente de dolor que se sentían en ese. No tenían una narrativa estructural, no eran pensadas para hacerse un libro. Para poderlas presentar en un texto y que se haga legible y accesible, hubo que armarlas como un rompecabezas. Empezar a armar esta historia. Hay historias que las escribí hace 20 años, otras hace 10 años, hace 5 años, el año pasado, pero su estructura, si uno las colocara, no permiten que el rompecabezas se arme. Este es un trabajo de conciencia sobre lo que es lo colectivo. La conciencia de la memoria no surge inmediatamente. Mi concepción del evento no es el mismo que pudieron haber vivido otros. Este relato que yo haga o que yo hago permite despertar tus recuerdos, y esos recuerdos que se despiertan permiten integrar una memoria, un imaginario colectivo, y creo que eso es lo que nos ha hecho falta. Desde nosotros, como historiadora, uno le presenta la historia desde un relato de construcción lógico, estático, académico, donde no hay una movilidad para otras historias, y la cultura es dinámica. Yo tengo un distanciamiento, por no decir que estoy peleada un poco con la academia, y lo digo porque desde la lectura, desde la academia, al romper esos cánones o al seguir ese alineamiento, me silencio. Entonces, al silenciarme no tengo la posibilidad de expresar mi vivencia desde un punto de vista subjetivo, porque al no ser subjetivo, al no poderse comprobar, mi visión de la verdad y de mi realidad va a ser criticada, va a ser cuestionada y voy a ser interpelada a todos los niveles. Yo tengo una particularidad y tengo un privilegio. Soy negra, soy académica, aunque me peleé con la academia, tengo la posibilidad de haber tenido el acceso al arte, y eso me ha generado a mí un espacio donde se vuelve casi una obligación dar testimonio de lo que uno ha vivido. Los libros de textos creo que sí requieren también incluir vivencias, más de la historia oral, porque la tradición, la tradición, los recuerdos, las memorias construyen la cultura. Cuando hay una ruptura, no tenemos la posibilidad de recuperar y enlazar
las construcciones como sociedad y como colectivo. Y pienso que ese es el elemento que da sentido a esta búsqueda, ¿no? El proceso de escritura del libro, porque es un proceso también de trabajo de memoria, no es más que también, es como una investigación autobiográfica. Para mí, yo nunca cuestioné el ser negra. Yo fui al kinder y era la única negra. Yo fui a la primaria, era la única negra. Yo fui al colegio, entonces nunca me cuestioné mi ser negra porque nunca sentí que hubiese algún tipo de discriminación. Siempre dije, bueno, tengo como muy claras las bases de cuáles son las condiciones, el tener esta posibilidad. Vivía como en una burbuja, ¿verdad? Una burbuja donde nunca me tuve que confrontar con mi negritud. Pero cuando me integro yo a las comunidades negras pasa entonces, no, esta no habla garífuna y viene de la capital. Además, nazco en Tegucigalpa, que para mucha gente te ve, hay un estereotipo y te dicen, usted de la costa. O estoy en Europa y me dicen, usted de África. O llego a Colombia y entro a un edificio para poder buscar a alguien y me dice, ¿dónde usted trabaja? O cuando estoy en Cuba me pasa también la posibilidad de ir a buscarme en un hotel y querer comprar, que es uno de los relatos que comparto, para comprar unas notas musicales en un hotel y me dijeron, ¿y usted con qué dinero lo va a comprar? Entonces mi ser me confronta a una realidad que está vinculada a un otro. Entonces hay como una conciencia de que aunque se quiera evadir, aunque se quiera ignorar, el yo, mi presencia en sí, mi ser negra, implica una acción para con el otro y se va a acercar a mí de una o determinada manera. Y no se puede negar. A mucha gente le molesta también, o sea, porque incomoda que se nombre esa realidad. Establecer cada uno en su lugar, ¿no? O sea, es hacer una ruptura de espacios, estás transgrediendo, o el hecho de poder nombrar también incomoda porque describís y te pronuncias y reclamás un espacio en el que supuestamente las mujeres no debemos de dar la voz. También molesta mucho, incomoda mucho decir por qué entrar a este tema de discusiones si sabemos que siempre estamos dentro del aspecto de derechos con la posibilidad de hablar, pero hay muchos limitantes en esa misma línea. La mayor de las limitaciones son las reacciones que provocó. Algunas personas decían, ay no, si estuvieras aquí no te pasaría eso, bueno, digamos, dependiendo del país. Si es mi familia, decían, mejor, qué difícil lo que viviste y qué lástima que no estuve ahí para poder acompañarte. Una sororidad en el sentido, entonces, había mucho dolor, ¿no? Y muchos me decían, solo querés sacar el dolor para contar. Y yo les decía, el trabajo de reconstrucción de memoria significa recordar para interpretar y comprender el hecho y poderlo narrar de una manera que genere un espacio de transformación. Ese era como el punto central. Y yo pienso que ese es uno de los aportes que se dan porque hubo mucha negativa. ¿Por qué hablar desde el trabajo autobiográfico? Mis historias o mis relatos no tienen unos niveles de complejidad en cuanto a violencia como pudieron haber sufrido, digamos, las víctimas de trata de personas con las que yo he trabajado, pero me permite a mí analizar la complejidad del proceso de reconstrucción, de duelos y de trabajo hacia futuro en procesos que muy pocas veces podés detenerte a desarrollarlos. Entonces eso fue como uno de los puntos para mí más importantes en el trabajo. Es como muy difícil siempre como responder a esa pregunta, sobre todo porque yo no me considero escritora, no puedo decir que este es un trabajo literario, es un trabajo de memoria, es un trabajo de búsquedas, es un trabajo donde reclamo el derecho a la cultura, el derecho a los lenguajes, a sacar la voz, el derecho a la expresión estética. Y en este último punto, para mí el tema de las juventudes es un punto elemental. ¿Por qué? Porque yo me pregunté muchas veces qué pasó en la generación de mi papá. Y te digo, si yo hubiese tenido esos instrumentos estratégicos, digamos, de los sectores de esas épocas, tal vez hubiese podido comprender que
o cómo actuar y tener una guía hacia ahora. Entonces yo en este mismo proceso me he dado cuenta que hay muchos valores, muchos conocimientos sociales de cómo la sociedad ha logrado sobrellevar a reacciones resilientes, o sea, reacciones que les ha permitido sobrevivir y que no son un instrumento que te permite entrar en una lógica. Uno vive en un momento de decir, no comprendo todo esto que está viviendo, no tenés cómo dimensionar que en 2 décadas los niveles de violencia se hayan disparado a un punto tan incomprensible. No lo aclara el tema de que si las pandillas, que si las maras, ¿qué había detrás? Digo yo, ¿qué es lo que pasó? Esas preguntas, pienso yo que si uno puede aportar un poco a esa reflexión, la siguiente generación va a poder actuar. Porque el ejemplo se une. Cada vez pasemos, ¿qué pasó en el 70? ¿Quiénes hicieron cambios? Las juventudes que se rebelaron. ¿Qué pasó en los 80? Los estudiantes de la universidad que lograron aportar el 6% nacional. ¿Qué pasa ahora? Estamos volviendo atrás y volvemos y reconstruimos la historia. Se está criminalizando también una demanda, se están actuando, pero ¿qué es lo que pasó en la historia? ¿Cuáles son esas búsquedas? Empezar un espacio de diálogo. Ese es el punto para mí más importante. Los talleres de reconstrucción de memoria es un poco hacer en una práctica el trabajo del libro. Yo tuve la oportunidad de durante los últimos 3 años reconstruir y armar un trabajo de metodología donde afortunadamente hacemos un trabajo de reconstrucción sin exponer a relatar aquellos eventos que nos pueden causar dolor y desgarro. Es un espacio para trabajar de manera colectiva, es un espacio también para trabajar desde el arte como un instrumento de expresión que nos permite amarrar en un transcurso de 3 horas experiencias maravillosas donde vamos a poder trabajar el cuerpo y desde el cuerpo los recuerdos como elemento de memoria. Y eso me parece que es una de las... Yo he tenido la oportunidad de desarrollarlo en Colombia con experiencias más específicas dentro de diferentes contextos de desplazamiento dentro de la guerra, de violencia sexual, de violencia de diferente orden. Y los resultados en el trabajo son espectaculares. Realmente es una linda, va a ser espero yo, una linda experiencia para todas y todos. En busca de una oportunidad. Y cada día que pasa me duele más el caminar. Lo que este país necesita es un poco de amor. Wow, wow, wow. Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Veo el periódico, el televisor, entre hermanos nos estamos matando. A muchos niños en la calle se les obliga
mientras los que nos lideran siguen sentados sin actuar. ¿Hasta cuándo esto va a seguir así? Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Porque hay tanta violencia, olvidemos nuestras diferencias, si todos somos iguales, hoy es tiempo de amar, hay que amar y dejarse amar. Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Lo que este país necesita es un poco de amor. Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Si quieres continuar en contacto con nosotros, búscanos en nuestras redes sociales.